Un falso Cristo o un falso Mesías es alguien que pretende ser el enviado de Dios para salvar a la humanidad. En Mateo 24 Jesús dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es parte de una enseñanza más amplia sobre lo que se puede esperar al final de los tiempos. En Mateo 24 Jesús repite esta enseñanza añadiendo: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El fin de los tiempos significa varias cosas en las Escrituras. Según Hebreos 1:2, en los últimos días son la era del Nuevo Testamento, comenzando con la primera venida de Jesús. Este es también el sentido en Hechos 2:16 o Primera de Juan 2:18 y Primera de Pedro 1:20. En este sentido estamos viviendo los últimos tiempos, es decir, estamos en la dispensación final antes de la segunda venida de Cristo. En Mateo 13:49, el fin del siglo se refiere al tiempo del juicio en la segunda venida del Señor, el regreso del Señor y los eventos que lo preceden. Comúnmente se denominan hoy día los últimos tiempos, aunque los tiempos finales pudieron haber comenzado hace 2000 años. Habrá una rápida escalada de las señales que Jesús dio a medida que el tiempo se acerque a su regreso. Los falsos cristos han venido y se han ido desde el primer siglo. Surgen cuando alguien afirma ser el Mesías o cuando una ramificación del cristianismo se aparta de la clara enseñanza de la palabra de Dios y trata de definir a Jesús como algo distinto de lo que es. Los apóstoles lidiaron con la falsa doctrina en muchas de sus cartas a las iglesias, advirtiendo a los creyentes sobre los falsos cristos y falsos profetas en medio de ellos. 2 Corintios 11:13. Juan dio una clara definición de la cristología exacta. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Los falsos cristos han continuado haciendo su aparición. Incluso en el último siglo, ciertos hombres tales como Jim Jones, Sun Myung Moon o David Koresh se han puesto de relieve afirmando ser Dios o su mano derecha. Normalmente empezaban con la Biblia, pero luego tomaban un versículo o idea y construían su propia teología a partir de ella, convirtiendo a un grupo en una secta autoafirmante. Los líderes de las sectas generalmente atraen a sus víctimas preguntándose como cristianos creyentes en la Biblia. Grupos como la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Cristo, los científicos y los testigos de Jehová afirman todos ser cristianos, pero niegan la deidad y la obra de Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro único camino hacia el perdón y la vida eterna. Muy cerca de nosotros ha surgido una proliferación de falsos cristos en lugares inesperados, los púlpitos de las iglesias cristianas, cuando una enseñanza reinventa a Jesús como alguien que no es o minimiza intencionadamente las verdades más difíciles de su evangelio. Presenta un falso Cristo, por ejemplo, una oleada de enseñanzas de hipergracia y un enfoque en vivir una vida de prosperidad mundana, minimiza la gloria de Cristo para favorecer la autoadoración. En tales casos, cuando se menciona a Jesús, a menudo se presenta como un mero boleto para recibir las bendiciones de Dios. En esta generación de tanto analfabetismo bíblico, muchos oyentes se tragan con entusiasmo esta versión de Cristo creada por el hombre, sin desafiar nunca la retorcida doctrina que la concibió.
Incluso cuando a la gente se le da la oportunidad de tomar una decisión por Jesús, uno debe preguntarse con qué Cristo se están comprometiendo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, nos advirtió que se acercaba un tiempo en el que la gente no toleraría la sana doctrina. A medida que los días se hacen más oscuros y el pecado aumenta, un Cristo más aceptable se vuelve atractivo para aquellos que aman más las tinieblas que la luz. En la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12, se explica por qué tantos se sienten atraídos por los falsos cristos. El versículo 10 dice: «Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Cuando la gente se niega a amar la verdad, el verdadero Jesús o la santa palabra de Dios, Dios los entrega a sus propias ideas y a sus falsos cristos, ninguno de los cuales tienen poder para salvar.